Rico. Hola, mi nombre es Nadia Pineda Espejel y les voy a dar el tema de terapia de resincronización cardíaca en insuficiencia cardíaca y indicaciones y beneficios. Agradezco a la Subdivisión de Enfermería en Insuficiencia Cardíaca por la invitación. Para comenzar, vamos a iniciar con una introducción donde sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad prevalente en países desarrollados. El 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanza y presenta alteraciones con la conducción intraventricular. Condiciona esto una sincronía en la contractilidad normal del ventrículo que va a deteriorar la función cardíaca de cada paciente. Entonces, esta sincronía es importante que la tengamos enfocada en esta clase para saber en qué nos va a ayudar un resincronizador. Sabemos como tal que la actividad eléctrica es la que va a coordinar toda la mecánica del corazón. Esta contracción mecánica debe ser coordinada, debe de relajar al miocardio y tener una eficiencia mecánica. ¿A qué me refiero con eficiencia mecánica? A que todo la sangre que expulsa el corazón sea eficiente y se logre expulsar a todo el organismo y no se quede en este. La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es lo que nos va a pasar con un retraso en la conducción eléctrica. Y entonces ese ventrículo izquierdo se va a quedar con más volumen sanguíneo y esto a su vez hace que el ventrículo izquierdo haya un poquito más de falla. En la fisiología normal tenemos movimientos del corazón que están mediados por los impulsos eléctricos sincrónicos. Sabemos que tenemos el sistema de conducción eléctrico del corazón que se basa en el nodo sinusal, en el nodo AB, las ramas de las His y las fibras de Purkinje. Cuando no tenemos la expulsión, como ven en este diagrama, de la sangre que puede salir a aorta y hacia la arteria pulmonar, esta sangre se va rezagando en el ventrículo izquierdo y eso hace que la sintomatología de la insuficiencia cardíaca sea mayor. Entonces, si no tenemos el impulso eléctrico que genere el movimiento de los ventrículos, no se va a poder contraer y no se va a poder expulsar. Sabemos que este sistema eléctrico, como ya les dije, se basa en el nodo sinusal, en el nodo AB, la rama izquierda y derecha y las fibras de Purkinje. Pero normalmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca es muy común que tengan un bloqueo de rama izquierda y si se bloquea este, la contracción del ventrículo izquierdo se va a ver retardada. Entonces, si aquí hay un bloqueo, vamos a tener una disfunción de ese ventrículo. Como tal, el bloqueo de rama izquierda bloquea la conducción eléctrica y el impulso eléctrico que llega del nodo AB llega con retardo a estos ventrículos. Va a llegar primero a la rama derecha, que está pasando normalmente porque no está bloqueado, y en la rama izquierda se va a retardar, de la derecha a izquierda se va a ir el impulso eléctrico y los movimientos de bombeo van a ser pues se dice irregulares porque se va a contraer primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo, no de forma simultánea como ocurre. La contracción de una pared va a ser antes que la otra y su fuerza de bombeo se va a ver disminuida y por tanto la sangre expulsada va a ser menor. ¿Qué vamos a ver en el electro? Vamos a ver, como ya vimos, el bloqueo de rama izquierda con QRS anchos. Y cuando nosotros tenemos en el electrocardiograma QRS ancho, sabemos que a mayor duración de ese QRS es un mayor predictor de mortalidad. Y en estos pacientes es importante que sepamos que si tienen un QRS mayor, aumentamos sus índices de mortalidad. Fisiológicamente hablando, sabemos que el resincronizador lo que hace es volver a poner en sincronía esos ventrículos, pero como tal en la fisiopatología, sabemos que esa insuficiencia mitral aumentó. Entonces, cuando ponemos el resincronizador, vamos a ver disminución de la insuficiencia mitral. Podemos ver disminución también de la presión de la aurícula izquierda, perdón, y esta sincronía interventricular mejora ese remodelado inverso, como decimos, del ventrículo izquierdo. La terapia de resincronización es un intento de contrarrestar eléctricamente o artificialmente con un sistema mecánico, una alteración mecánica, ya sea secundaria a trastorno de una activación eléctrica del corazón
o por una estimulación fisiológica cardíaca, lo cual vamos a ver como una fórmula de estimulación cardíaca destinada a restaurar o preservar la sincronía ventricular. Y se va a lograr activando este sistema de conducción que ya vimos intrínseco a través de la estimulación del sistema con esta terapia de resincronización. Lo que va a hacer la estimulación eléctrica del BI es mediante un impulso eléctrico, como si fuera un marcapaso, y va a despolarizar con totalmente la contracción del ventrículo izquierdo con un punto de inserción en los electrodos que se adelanta en cada latido antes del bloqueo de rama izquierda. Esta terapia tiene por objetivo restaurar y volver a poner y preservar la sincronía ventricular mediante la estimulación del ventrículo izquierdo con detección o estimulación del ventrículo derecho en el momento adecuado. Entonces, si ponemos la estimulación biventricular en la que se implanta este cable de estimulación en el BD y otro en la pared del BI a través de una vena epicárdica, este cable se va a implantar ya sea por vía endocárdica o quirúrgica. Hoy en día es mejor ponerlo endocárdicamente, pero a veces el acceso es muy difícil dependiendo la anatomía de cada paciente. Esta estimulación ventricular la vamos a usar con dos derivaciones ventriculares, ya sea una en el ventrículo derecho, que es el ápex o el tabique del BD, y una que estimula el BI a través del seno coronario, que a veces podemos encontrarlo directamente en el epicardio o en el endocardio. Y el cable de BI se va a implantar en las venas coronarias, apuntando una área que ya sea lateral o posterolateral. Las venas que mayormente utilizamos para poner en sincronía son las vena cardíaca lateral y la vena cardíaca posterolateral. Como tal, los cables o electrodos que tenemos del resincronizador, vamos a tener el B del ápex en una aurícula derecha y una vena lateral en el BI. Los efectos hemodinámicos agudos va a ser que incremente nuestro índice cardíaco, incrementa también la presión arterial diferencial, hay una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y disminución de la presión capilar pulmonar. También disminuimos como tal la frecuencia cardíaca porque ya nosotros estamos poniendo el latido y el impulso eléctrico y disminuiremos el consumo de oxígeno. En los efectos crónicos y beneficios que tiene esta terapia, vamos a ver que el remodelado cardíaco es inverso y mejorará esa función geométrica de ese ventrículo izquierdo al hacer que expulse totalmente la sangre y mejoramos la acción de expulsión de ese ventrículo. Como criterio de respuesta vamos a tener respuesta clínica y respuesta cardiográfica. Como respuesta clínica, los criterios van a ser reducir la mortalidad de estos pacientes, que es la más importante de todas, reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejorar la clase funcional de la New York Heart. Como tal, vamos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, los síntomas o puntuaciones clínicas y en ocasiones vamos a disminuir el tratamiento farmacológico dependiendo la respuesta que tiene el resincronizador. El aumento del consumo máximo y mejorada de la caminata de 6 minutos, que es una prueba que normalmente hacemos con los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como les dije, habrá reducción de los medicamentos para la insuficiencia como terapia diurética y podemos tener como respuesta ecocardiográfica mejorar la fracción de expulsión. Casi siempre es un aumento del 5% a 10% o ausencia. Puede haber empeoramiento en algunos pacientes, entonces es importante analizar los criterios que vamos a tener para poner un resincronizador. La reducción del tamaño, como les dije, del ventrículo izquierdo, el aumento del volumen sistólico de ese volumen, del ventrículo izquierdo, perdón, y reducción de la insuficiencia mitral. El electrodo como tal va a emitir una descarga eléctrica como si fuera un marcapaso convencional. Va a sincronizar la descarga o sensa la actividad eléctrica ventricular o auricular y va a emitir la descarga. Es el único tratamiento que va a mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo y eso se asocia a menor consumo de oxígeno. Dentro de estos efectos que ya vimos que son beneficiosos, también va a incrementar la presión de pulso, el índice y el trabajo sistólico. Sus efectos hemodinámicos va a coordinar la apertura y el cierre de las válvulas al tener el estímulo eléctrico y mejora la relación contracción y relajación de las paredes septales y laterales. Por eso en esta terapia se pone en esas paredes
y el trabajo ventricular hace que se recupere de manera exitosa. Si ven, es un dispositivo como si fuera un marcapaso. Tiene la misma entrada de 3 cables, que sería el auricular, el ventricular derecho y el ventricular izquierdo. Como tal, la incisión que vamos a hacer es bajo la clavícula y lo vamos a abordar por vía axilar. Podemos tener conectado este mediante 3 electrodos y va a quedar igual como el marcapaso en una bolsita debajo de esta clavícula. La posición del electrodo, como les dije, hay uno que va entre el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, por el surco aurículo ventricular posterior vamos a encontrar el seno coronario. Aquí la diferencia es que muchos pacientes tienen anatomía variable y en este drenan de 1 a 6 venas del ventrículo izquierdo. Entonces, en la región posterolateral o lateral del ventrículo izquierdo es donde va a ser el estímulo. Entonces, es importante que sepamos que en muchas ocasiones no es muy, si no es hábil el hemodinamista, no es, o el electrofisiólogo, es difícil encontrar este seno para que podamos entrar y ponerlo en la región posterolateral. En ocasiones cuando ingresan, pues es difícil encontrarlo, pero es posible. Ahora veamos que tenemos el electrodo auricular que controlaría la frecuencia auricular como tal. Si ven ahí se inserta el cable desde el resincronizador y viaja desde la vena hasta la aurícula. Tenemos el electrodo ventricular izquierdo, como tal, que va hasta el ápex, y el electrodo ventricular derecho, que va en la otra dirección, y responde con impulsos que alcanzan los ventrículos simultáneamente mediante estos dos electrodos y hace que se sincronice. Em, lo que va a hacer el resincronizador es ignorar ese bloqueo de rama y estimular que existía el bloqueo, y al estimularlo, el movimiento de bombeo se va a sincronizar, entonces va a poder expulsar la sangre de los dos ventrículos. Si ven aquí es otra imagen donde se pueden ver los conductores o electrodos. Y si vemos, ya podemos expulsar la sangre como debe ser. Entonces, así va a quedar el resincronizador. Son los mismos cuidados que tenemos en un marcapaso, ya sea de herida limpia, pues que tengamos cuidado con que digamos en los aeropuertos, que tiene que tener cuidado este paciente y sobre todo el simultáneo de la batería, cuánto llega a durar, puede durar de 8 a 10 años y solo cambian baterías, dependiendo cómo sea la sintomatología de este paciente. ¿Qué pacientes vamos a beneficiar con la terapia de resincronización? Pues los más importantes son los de insuficiencia cardíaca avanzada, que ya tuvieron un tratamiento óptimo y que es importante localizar en qué clase funcional están. Hay que saber que la clase funcional uno es muy difícil que se beneficie por una terapia de resincronización, pero si avanzamos a la 2 y 3, 4, sí es muy óptima. Entonces, cuando existe asincronía ventricular inter e intraventricular, es muy común que se beneficie. Lo vamos a basar en una terapia eléctrica que se basa en el electrocardiograma y mecánica con un ecocardiograma, sabiendo la fracción de expulsión de este paciente. Y las implantaciones son satisfactorias si los electrodos están en una posición óptima de estos electrodos en el ventrículo izquierdo y derecho. Muchas veces no queda localizado exactamente donde requiere y entonces se estimula otra parte y al contrario de beneficiar el bloqueo de rama o alguna otra morfología del electro, estamos impulsando a que haga otra arritmia. Entonces es importante que esta implantación sea óptima y esta programación también que sea óptima. El retraso auriculoventricular e interventricular debe de estar registrado antes de que el paciente salga de la sala de hemodinamia y lo que hace es prevenir esa muerte súbita, que es algo muy importante que se presenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La muerte súbita hoy en día es importante que sepamos que en los pacientes con insuficiencia es algo que aumenta su mortalidad. Entonces, es una terapia que podría prevenir todo esto. Como tal, como indicaciones, vamos a ver que hay diferentes guías. Em, Me basé en diferentes, pero creo que llevamos al punto de que la insuficiencia cardíaca podemos tener dos tipos de resincronizadores, los tipos
marcapaso o los DAI, como comúnmente los conocemos. Sabemos que los DAI, a diferencia de los resincronizadores, pues los DAI dan la descarga cuando existe la arritmia ventricular y en cambio el resincronizador entra como si fuera un tipo marcapaso para reducir la arritmia. Entonces vamos a ver que en fibrilación auricular también es probable que lo pongamos, pero su nivel de evidencia es 2A-B. Entonces es importante que en este sí levantemos los criterios dependiendo lo que se nos está presentando en el momento del paciente. Si tiene una FEBI menor al 35, aquí el QRS va a ser mayor a 130. En las guías internacionales europeas nos dice que tenemos como recomendaciones que sean un QRS mayor a 150. Entonces es importante que veamos que en las FEBIs menores a 35%, QRS mayor a 150, es muy recomendado del resincronizador, ya sea por bloqueo derecho o izquierdo. En los tipos de implantación de marcapaso, pues tenemos con FEBIs menores y con mayor a 120 el QRS, entonces aquí sería una evidencia 2A. Y pues tenemos algunos que no son candidatos, como unas clases 3B4 con FEBIs menores al 25, pues un resincronizador en realidad no le funcionaría. Entonces necesitaríamos un dispositivo de asistencia ventricular que disminuya el consumo de oxígeno de ese paciente. Entonces, habrá que dividir esto. Como les dije, tenemos dos tipos de resincronizadores, los desfibriladores, que lo que hacen es entrar cuando entra la arritmia letal, da la descarga. Y los de terapia de resincronizador marcapaso, que latido a latido va a estimular los ventrículos a la vez para que exista la expulsión de la sangre. Si bien es cierto que ya tenemos diferentes días, eh, hay guías también para la resincronización cardíaca. En las guías de terapia de resincronización se recomiendan en los pacientes pacientes sintomáticos con insuficiencia, con QRS mayor a 150, morfología del bloqueo de rama y FEBI menor al 35%, que a pesar ya de que tienen un tratamiento óptimo de esos síntomas, vamos a reducir la mortalidad y se recomienda en las guías. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con expulsión reducida, que tienen indicación de un marcapaso y un bloqueo de alto grado, también se recomienda la terapia de resincronización y hay que ver si la amplitud del QRS nos da para que podamos colocar una terapia de resincronización. Y si tenemos pacientes con QRS mayor a 150, pero que no tiene bloqueo de rama con FEBI menor al 35%, aquí habrá que verificar que este paciente se pueda beneficiar de la terapia y podríamos decir que la evidencia lo considera. Y hay otra sintomatología de pacientes sintomáticos con QRS de 130 a 140, pues este paciente va a poder reducir la morbilidad y mejorar los síntomas, pero habrá que considerar e individualizar cada tipo de paciente. Como recomendaciones después de la terapia de resincronización, volvemos a revisar el tratamiento médico. Y el tratamiento diurético normalmente habrá que reducir dosis o interrumpir ese tratamiento. Entonces, es importante que al colocar el resincronizador se vuelva a evaluar cómo mejoró los síntomas de este tipo de pacientes. En las guías de estimulación fisiológica nos dice que los pacientes igual con FEBI, con bloqueo, FEBI del 35%, ritmo sinusal, bloqueo de rama con duración de QRS mayor a 150, que tenga una clase funcional de 2 a 4 de la New York Heart, podemos colocar un resincronizador y en este sí vamos a beneficiar la morbimortalidad. El DAI es más recomendado cuando los pacientes tuvieron una cardiopatía isquémica, hacen mayor muerte súbita. Entonces, se recomienda si después de un periodo de 3 meses el tratamiento no logra aumentar su fracción de expulsión. Entonces, sabemos que tiene un riesgo de muerte súbita y es importante que sepamos que el DAI le puede beneficiar a este tipo de paciente. Es muy efectivo en las arritmias ventriculares mortales y que ya tuvo el paciente muy persistentes. Aumenta su supervivencia y reduce su muerte súbita.
Entonces, en este tipo de pacientes es importante colocar el DAI para disminuir la muerte y mortalidad de este paciente y que tiene esperanza de vida mayor a un año si su clase funcional es buena y si no hay una arritmia en menos de 48 horas después de un infarto al miocardio. Podemos ver que las distintas recomendaciones han cambiado muy simultáneamente dependiendo de la fracción de expulsión y se recomienda pues casi siempre una coronariografía invasiva en los pacientes con fracción de expulsión reducida y se debe también considerar la angiotac para ver cuál es la fracción y el remodelamiento cardíaco que existe. Eh, Dependiendo de esta fracción de expulsión y la sintomatología y la clase funcional, vamos a ver que este paciente puede tener un tratamiento óptimo y mejor esperanza de vida. Y antes se recomendaba pues el DAI en otras circunstancias. Hoy en día esta es la recomendación. Y en los tratamientos de los pacientes con fracción de expulsión reducida, podemos ver que tenemos el DAI indicado en fracciones de expulsiones menor al 35, QRS menor a 130 y que la paciente normalmente sea isquémico. Esa es la clase 1 y en los no isquémicos lo vamos a valorar si es necesario o no. Y en los tratamientos de resincronización con fracción de expulsión reducida, pues podemos ver que podemos poner ya sea desfibrilador o marcapaso, con FEBIS menores al 35, QRS es importante mayor a 130 en este caso, y el QRS en clase 1 mayor a 150 y en clase 2 a 130 a 150. Aquí habrá que valorar los síntomas y las recomendaciones de tipo de clase. Podemos ver que las indicaciones de la terapia de resincronización en las guías europeas, pues casi no varían mucho. Si ven aquí, tenemos que la fracción sea menor, un QRS mayor a 120, ese es el nivel de evidencia 1A, y la terapia de resincronización con clase 1, nivel de evidencia A. Como conclusión, podemos decir que hay que individualizar el tratamiento, pero va a depender mucho de la clase funcional, el electrocardiograma, si tiene bloqueo de rama izquierda o derecha y cómo es el tipo de frecuencia. Entonces, es importante que sepamos que esta resincronización nos puede ayudar a aumentar supervivencia, pero si lo damos en una clase funcional 1 o clase funcional 3 a 4, pues solo podríamos tener mayor beneficio de síntomas. Entonces, si lo detectamos en una clase 1, al contrario de aumentar su supervivencia, podemos aumentar su mortalidad. Entonces, a partir del 2 al 4 podemos iniciar esta terapia dependiendo e individualizando el tratamiento en cada paciente. Muchas gracias por su atención.